Me llamo Javier, tengo 42 años, y hace apenas 6 meses, toda mi vida terminó encerrada dentro de la pantalla de un teléfono. Hay un sonido que jamás podré sacar de mi cabeza, el ligero clic metálico de un celular al caer sobre la mesa de noche, mientras mi esposa seguía dormida. En ese instante desapareció el hombre que había dedicado años a construir una familia, un hogar y un patrimonio. En su lugar, apareció la persona en la que me convertí después. No existe una sensación comparable a contemplar a la mujer que amas dormir en paz, mientras su teléfono vibra con un mensaje que jamás debería haber llegado. Lo que encontré en aquella pantalla no era solo una conversación, era el plano completo de cómo había ido borrándome de su vida, paso a paso, durante los últimos 2 años. Sentí un golpe helado que me atravesó el pecho. No levanté la voz ni la desperté. Permanecí inmóvil, sintiendo cómo el frío recorría mi cuerpo mientras leía cada frase, cada detalle y cada muestra del desprecio que escondía hacia mí. Fue entonces cuando comprendí que la lealtad se había convertido en un valor escaso para quienes viven sin principios. Ella estaba convencida de que yo era el esposo predecible, el hombre que trabajaba, proveía y jamás sospechaba de nada, porque estaba demasiado ocupado construyendo la vida que ella presumía ante los demás. No podía estar más equivocada. Tomar aquel teléfono fue el primer movimiento de una decisión que cambiaría todo para siempre. Si disfrutas las historias, donde las acciones terminan teniendo consecuencias y cada decisión encuentra su momento, apoya este video con un me gusta y suscríbete. Aquí encontrarás relatos intensos que dejan enseñanzas difíciles de olvidar. Durante 15 años creí que había encontrado el equilibrio perfecto. Mi matrimonio con Lucía parecía, para cualquiera que nos conociera, el ejemplo de una relación sólida. Siempre he sido una persona guiada por la lógica, los números y las estructuras firmes. Como ingeniero, aprendí que ningún edificio permanece en pie si sus cimientos fallan. Estaba convencido de que nuestro matrimonio descansaba sobre esa misma base. Habíamos conseguido la casa que soñábamos, disfrutábamos del respeto de nuestros vecinos y llevábamos una rutina que, lejos de parecerme aburrida, me transmitía tranquilidad. Me levantaba cada mañana antes del amanecer, trabajaba 12 horas y regresaba con la satisfacción de saber que a mi familia no le faltaba nada. Lucía siempre me recibía con una sonrisa serena, interesándose por mi jornada mientras preparaba la cena. Yo creía que éramos un verdadero equipo, al menos eso era lo que mi confianza me hacía pensar. A los 42 años, uno cree conocer cada gesto de la persona con la que comparte la vida. Sabía reconocer el tono de su risa, la manera en que apartaba el cabello cuando algo la inquietaba, e incluso el silencio que anunciaba que algo no iba bien. Sin embargo, poco a poco comenzaron a aparecer pequeños cambios, casi invisibles al principio. Eran como esas diminutas grietas que pasan desapercibidas hasta que comprometen toda una estructura. Primero llegaron las supuestas horas extra en la oficina. Después, apareció un entusiasmo inesperado por el gimnasio y un interés constante por renovar un guardarropa que antes consideraba suficiente. Yo, confiando plenamente en ella, incluso me alegraba. Pensaba que estaba dedicando tiempo a sí misma y jamás quise limitar esa búsqueda de bienestar. Nunca fui un esposo controlador ni desconfiado. No revisaba bolsos, no cuestionaba horarios y jamás sentí la necesidad de vigilar sus movimientos. Mi mayor error fue creer que los demás actuaban con la misma honestidad con la que yo vivía. Con el tiempo empezó a proteger mucho más su espacio personal. El teléfono, que antes podía quedarse olvidado en cualquier rincón de la casa, pasó a acompañarla a todas partes. Lo llevaba incluso cuando se ausentaba unos minutos. Lo dejaba siempre con la pantalla hacia abajo, y cambió la contraseña que ambos conocíamos desde hacía años, justificándolo con motivos relacionados con el trabajo. Aquello me hizo sentir distante, aunque mi mente siempre encontraba alguna explicación razonable. Estrés, necesidad de privacidad, una etapa diferente de la vida. Cualquier respuesta parecía más aceptable que enfrentar la realidad. Las cenas dejaron de ser esos momentos tranquilos que antes compartíamos. El silencio seguía presente, pero ya no transmitía calma. Era un silencio pesado, lleno de algo que yo no lograba comprender. Ella me miraba, aunque daba la impresión de que su atención estaba muy lejos de allí. Su cuerpo permanecía frente a mí, pero su mente parecía vivir en otro lugar, donde yo ya no ocupaba el papel principal. La cercanía entre nosotros también cambió. Lo que antes surgía de forma natural empezó a sentirse distante y rutinario, como si hubiera perdido toda la conexión que habíamos construido durante tantos años. Siempre existía un motivo para evitar cualquier momento juntos: el cansancio, alguna molestia física, una jornada intensa o cualquier otra excusa.
Yo aceptaba cada explicación con paciencia, convencido de que todas las parejas atraviesan etapas complicadas. Sin embargo, esta vez era diferente. Había una frialdad que parecía nacer desde lo más profundo de ella. También empecé a notar que dedicaba mucho más tiempo a su apariencia cuando iba a reuniones de trabajo que cuando celebrábamos fechas importantes juntos. Incluso, dejó de usar el perfume que le había regalado años atrás, para elegir otro con una esencia completamente distinta. Fue entonces cuando una sensación difícil de explicar comenzó a crecer dentro de mí. Era una intuición persistente que no desaparecía por más que intentara ignorarla. Mis amigos repetían que tenía mucha suerte, que lucía mejor que nunca y que parecía desafiar el paso del tiempo. Yo sonreía y agradecía los comentarios, pero por dentro sentía que algo escapaba de mis manos. Durante años había llevado mi vida como una partida de estrategia, donde cada movimiento tenía sentido. Ahora todo parecía depender del azar, y yo desconocía por completo las reglas del juego. No entendía cómo alguien con quien había compartido tantos años podía convertirse, poco a poco, en una desconocida. Las dudas no aparecieron de golpe. Fueron creciendo lentamente hasta ocupar todos mis pensamientos. Empecé a prestar atención a los detalles de sus historias, intentando encontrar coherencia en sus explicaciones sobre los retrasos o las personas con las que decía haber compartido el almuerzo. Me avergonzaba actuar de esa manera, pero también sabía que una persona acostumbrada a analizar los hechos no puede ignorar durante mucho tiempo aquello que no encaja. Incluso llegué a pensar que el problema era yo. Quizá me había vuelto demasiado predecible, demasiado concentrado en el trabajo, y había descuidado otros aspectos de nuestra relación. Intenté cambiar esa situación. Compré flores, preparé escapadas para el fin de semana, y busqué recuperar momentos que antes disfrutábamos juntos. Ella rechazaba cada propuesta con una amabilidad tan distante que terminaba doliendo mucho más que cualquier discusión. No es el mejor momento, solía decir Carmen. Tengo demasiado trabajo pendiente. Y yo simplemente retrocedía, incluso pidiéndole disculpas por intentar compartir tiempo con ella. Poco a poco, terminé sintiéndome como alguien que suplica un poco de cariño dentro de la misma casa que había ayudado a construir. Ese es el punto donde muchos hombres se derrumban o dejan que la desesperación los domine. Yo elegí otro camino, observar. Me convertí en un espectador silencioso dentro de mi propio hogar. Dejé de hacer preguntas, dejé de insistir y comencé a fijarme en cada detalle sin llamar la atención. Estaba convencido de que la verdad se escondía detrás del patrón que ella dibujaba sobre la pantalla de su teléfono con tanta naturalidad cuando pensaba que nadie la observaba. Solo esperaba el instante en que cometiera el error que tarde o temprano acaba cometiendo quien vive demasiado confiado. Y ese momento llegó una noche lluviosa cuando el cansancio fue más fuerte que sus precauciones. Aquel jueves marcó un antes y un después. Carmen se quedó dormida en el lado derecho de la cama, ligeramente girada hacia la pared. Había pasado los últimos minutos escribiendo mensajes hasta que el sueño terminó venciendo. El teléfono resbaló de su mano y quedó sobre las sábanas. Una notificación iluminó el techo durante un instante antes de que la pantalla volviera a apagarse. Permanecí inmóvil, escuchando el ritmo constante de su respiración. Sentía el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer escapar de mi pecho. Extendí lentamente la mano y mis dedos tocaron el borde frío del teléfono. Durante un segundo dudé. Una parte de mí quería dejar todo como estaba, cerrar los ojos y seguir viviendo dentro de aquella mentira que, al menos, parecía estable. Pero la dignidad pesa demasiado como para permitirte descansar cuando sabes que algo no encaja. Tomé el dispositivo. Ella utilizaba un patrón complicado, pero esa misma tarde, mientras tomábamos café, había visto el reflejo de sus movimientos en un cuadro colgado frente a nosotros. Memorizar aquel recorrido había sido casi un acto involuntario. Dibujé la secuencia con la mano temblando. La pantalla se desbloqueó. Lo primero que apareció fue una aplicación de mensajería que ni siquiera sabía que existía en su teléfono. No había fotografía de perfil, solo un nombre, Héctor. Entré. Los siguientes 20 minutos borraron de un golpe los últimos 15 años de mi vida. No encontré únicamente mensajes. Había grabaciones, notas de voz, fotografías y momentos que jamás había compartido conmigo. Todo aquello revelaba una realidad paralela que yo desconocía por completo. Lo más difícil no fue descubrir aquella relación, sino leer la manera en que hablaban de mí. El ingeniero sigue reunido, escribía ella, acompañando la frase con un emoji de risa. Tenemos la casa libre hasta las 10. Él respondía con comentarios fuera de lugar
que ella celebraba como si fueran divertidos. En aquellas conversaciones me describía como un hombre aburrido, completamente predecible y sin capacidad de sorprenderla. Cada frase se clavaba dentro de mí con una fuerza imposible de explicar. Sentí un profundo vacío. No era únicamente el engaño, era la forma en que me reducía a una simple herramienta para mantener el estilo de vida que disfrutaba. En sus palabras, yo era poco más que alguien encargado de sostener económicamente todo mientras ella vivía otra historia a mis espaldas. Entonces apareció otra revelación. Aquel supuesto viaje de trabajo del mes anterior nunca había existido. En realidad, había pasado todo el fin de semana con él, en un complejo turístico que, sin saberlo, terminé pagando desde nuestra cuenta compartida. Mi esfuerzo, mis horas de trabajo y mis ahorros habían servido para financiar la mayor humillación de mi vida. Me levanté despacio para no hacer ruido, entré al baño y dejé correr agua fría sobre mi rostro. Cuando levanté la vista hacia el espejo, apenas reconocí a la persona que tenía delante. Los ojos enrojecidos y la mandíbula completamente tensa reflejaban a alguien muy distinto del hombre que se había acostado unas horas antes. Durante unos segundos sentí el impulso de regresar al dormitorio, despertarla y poner fin a todo allí mismo, pero la calma terminó imponiéndose. Si actuaba en ese instante, ella tendría tiempo para inventar explicaciones, intentar convencerme o preparar una estrategia que complicara todo lo que vendría después. No, aquello merecía otro desenlace. Regresé al dormitorio. Carmen seguía durmiendo profundamente, sin imaginar que todo acababa de cambiar. Con una serenidad que incluso me sorprendió, comencé a enviarme copias de cada conversación, cada fotografía, cada archivo y todos los movimientos que consideré importantes a una dirección de correo privada que creé en ese mismo momento. Después, eliminé cualquier rastro de los envíos y coloqué el teléfono exactamente donde estaba. Volví a acostarme, pero ya no dormí. Permanecí mirando el techo hasta que amaneció, intentando aceptar que la vida que había construido durante tantos años acababa de desmoronarse delante de mis ojos. A la mañana siguiente, ella despertó como si nada hubiera ocurrido. Se acercó, me dio un beso en la mejilla y sonrió. «Buenos días, cariño». Escuchar aquellas palabras después de todo lo que acababa de descubrir me produjo un rechazo difícil de describir. «Buenos días», respondí con absoluta tranquilidad, usando el mismo tono sereno que tantas veces había empleado durante negociaciones importantes. Por un instante sostuvo mi mirada y pensé que había descubierto algo, pero enseguida apartó la vista. Tomó el teléfono y entró al baño, probablemente para continuar la conversación que había dejado pendiente la noche anterior. Ese fue el momento en que entendí que ya no actuaba como su esposo. Simplemente empezaba una etapa completamente distinta. Salí de casa sin desayunar. No fui a la oficina. Conduje directamente hasta el despacho de un abogado al que conocía desde hacía años por asuntos profesionales. Tenía fama de analizar cada detalle con una precisión casi quirúrgica. Me senté frente a él, coloqué una memoria USB sobre el escritorio y dije con total serenidad: «Quiero resolver esto de la manera más inteligente posible. No me importa cuánto tiempo lleve, ni el esfuerzo que haga falta. Solo quiero que todo termine de forma justa». El abogado revisó algunas imágenes, cerró el portátil y levantó la vista. Una leve sonrisa apareció en su rostro. «Álvaro», dijo con absoluta calma, «esto va mucho más allá de un trámite. Aquí hay una historia completa que tendremos que reconstruir». Aquel abogado, Romero, un hombre cuya experiencia le había permitido conocer todo tipo de conflictos humanos, comenzó a ordenar cuidadosamente los documentos sobre su escritorio de roble. No intentó consolarme y, sinceramente, fue exactamente lo que necesitaba. Los hombres como yo no buscan compasión, lo que buscan son resultados. El abogado me explicó que una infidelidad, por dolorosa que resulte, no siempre basta para inclinar un proceso legal si no se documenta con precisión. Era necesario demostrar que se habían utilizado bienes compartidos para sostener aquella vida paralela y, sobre todo, evitar que Carmen sospechara que yo ya conocía la verdad. Si descubre que sabes lo que está pasando, moverá el dinero antes de que puedas reaccionar. Durante un tiempo tendrás que interpretar el papel más difícil de tu vida, me advirtió Álvaro Serrano. Durante los 3 meses siguientes viví 2 vidas completamente distintas. De día seguía siendo el esposo responsable que pagaba las cuentas, mantenía la rutina y se despedía con un beso frío, casi automático. Pero, lejos de esa apariencia, cada movimiento formaba parte de un plan cuidadosamente calculado. Contraté a un investigador privado. No necesitaba confirmar el engaño. Esa parte ya estaba más que clara. Lo contraté para reunir pruebas objetivas.
gastos, movimientos financieros, regalos comprados con nuestras tarjetas y cualquier dato que demostrara cómo los recursos familiares terminaban beneficiando aquella relación oculta. Mi objetivo ya no era únicamente terminar el matrimonio, quería que los hechos hablaran por sí solos. Con el paso de las semanas, descubrí que Carmen no solo mantenía aquella relación, también estaba construyendo un proyecto de futuro junto a ese hombre. Había entregado importantes cantidades de dinero para ayudarlo a poner en marcha un pequeño negocio relacionado con el entrenamiento deportivo. Eran ahorros que durante años habíamos destinado a nuestros planes para el futuro. Esa revelación fue la más difícil de soportar. Cada noche me sentaba frente a ella durante la cena, la escuchaba hablar de su supuesto cansancio y mantenía una conversación completamente normal, mientras, por dentro, trataba de contener todo lo que ya sabía. Mi mayor aliado terminó siendo su exceso de confianza. Estaba convencida de que yo era un hombre demasiado ocupado y demasiado acostumbrado a la rutina como para notar lo que sucedía delante de mis propios ojos. Aproveché precisamente esa seguridad. Con el asesoramiento del abogado, comencé a reorganizar mis inversiones y mi patrimonio dentro de los márgenes permitidos por la ley. Cada decisión estaba respaldada por documentación y respondía a recomendaciones legales destinadas a proteger mis intereses. Nada se hizo de forma impulsiva. Cada paso tenía un motivo y un momento concreto. Había aprendido que los grandes cambios rara vez ocurren de golpe. Se construyen poco a poco, casi sin hacer ruido. Entonces apareció un documento que cambió por completo el panorama. Años atrás, cuando compramos nuestra segunda vivienda, habíamos firmado un acuerdo complementario relacionado con la administración de determinados bienes comunes. En aquel momento, ambos lo consideramos un simple trámite. Carmen incluso bromeó diciendo que jamás tendríamos que volver a leer aquellas páginas. Serrano localizó el documento entre antiguos archivos y, tras revisarlo con detalle, comprendió inmediatamente la importancia que podía tener dentro del procedimiento. A partir de ese instante, entendí que la paciencia había sido la mejor decisión. Hubo días en los que me costaba incluso compartir la mesa con ella, mientras veía cómo respondía mensajes ocultando el teléfono bajo el mantel. Sin embargo, nunca reaccioné. Aprendí a observar. Con el tiempo fui capaz de reconocer pequeños cambios en su comportamiento. Evitaba sostenerme la mirada durante demasiado tiempo. Modificaba el tono de voz cuando intentaba parecer relajada y repetía historias que, poco a poco, empezaban a contradecirse. Cada nueva contradicción confirmaba que la verdad terminaba apareciendo por sí sola. Pero también comprendí que todo aquel proceso podía destruirme si solo alimentaba el resentimiento. Por eso decidí trabajar en mí. Busqué el consejo de un mentor. Un hombre mayor que años atrás había atravesado una experiencia parecida. Nunca me habló de revancha. Siempre insistía en la misma idea. Quien toma decisiones dominado por la ira termina perdiendo claridad. Quien mantiene la calma puede elegir mejor su camino. Aquellas palabras terminaron cambiando mi forma de afrontar todo. Comencé a recuperar mi condición física. Retomé estudios que había dejado pendientes y dediqué tiempo a reconstruirme emocionalmente. Acepté una realidad difícil. La mujer con la que había compartido tantos años ya no era la misma persona que vivía bajo mi techo. Cuando finalmente reunimos toda la documentación necesaria, el plan estaba listo. Había conversaciones archivadas, comprobantes de gastos, registros financieros y toda la información organizada de manera cronológica. Pero aún quedaba un elemento fundamental, el factor sorpresa. Junto con Serrano, acordamos que toda la documentación se presentaría siguiendo los procedimientos legales correspondientes y en el momento más oportuno, evitando cualquier reacción anticipada que pudiera complicar el proceso. Todo estaba preparado. Solo faltaba que llegara el instante decisivo. Ese momento no comenzó con una discusión. Comenzó con un silencio absoluto. Era el cumpleaños número 40 de Carmen. Había organizado una elegante celebración en casa, rodeada de familiares, amigas y varios conocidos. Le encantaba proyectar la imagen de una vida impecable, y aquella noche no era la excepción. Lucía especialmente feliz. Llevaba un vestido que yo mismo le había regalado semanas antes, sin imaginar entonces el significado que tendría aquella fecha. Yo permanecía tranquilo, sosteniendo una copa de vino y observando cómo interpretaba el papel de la esposa perfecta delante de todos. Cada sonrisa me resultaba completamente distinta a como la habría visto meses atrás. Cuando llegó el momento del brindis, me levanté lentamente. Las conversaciones cesaron. Todos esperaban las habituales palabras de agradecimiento. Tomé mi teléfono. Era el mismo dispositivo que, meses antes, había cambiado por completo mi vida.
Lo conecté al proyector instalado en el jardín, donde todos esperaban ver un montaje con fotografías familiares y recuerdos de cumpleaños, vacaciones y aniversarios. Carmen sonrió con curiosidad, convencida de que estaba a punto de recibir una sorpresa emotiva. Respiré hondo y la miré directamente. Carmen, dije con tranquilidad, estos 15 años me han enseñado muchas cosas, sobre todo el verdadero valor de la confianza y la importancia de asumir las consecuencias de nuestras decisiones. La pantalla dejó de mostrar el fondo de espera. En lugar del esperado álbum de recuerdos, comenzaron a aparecer documentos, conversaciones y registros relacionados con todo aquello que había permanecido oculto durante tanto tiempo. El ambiente cambió por completo en cuestión de segundos. El silencio que llenó el lugar fue mucho más contundente que cualquier palabra. El silencio que invadió el lugar fue tan profundo que parecía detener el tiempo. Isabel perdió el color del rostro. La copa temblaba entre sus manos mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Sus padres permanecían inmóviles, incapaces de ocultar la sorpresa, y varias de sus amigas bajaron la mirada al ver que ya no quedaba espacio para negar la realidad. Intentó decir algo, pero las palabras apenas salían. Javier, esto no es lo que parece, murmuró con la voz quebrada. La observé durante unos segundos antes de responder. Es exactamente lo que parece, Isabel. Y eso es solo una parte. Mi propia serenidad llegó a sorprenderme. En ese momento apareció Herrera, mi abogado, acompañado de un notario. Caminaban con absoluta tranquilidad, como si todo estuviera ocurriendo según un plan cuidadosamente preparado. Colocaron una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban todos los documentos relacionados con el proceso legal que ya había comenzado. El notario explicó cada uno de ellos con calma, mientras el ambiente permanecía completamente en silencio. Isabel apenas podía reaccionar. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Intentó acercarse, buscó mi mano y trató de decir algo más, pero di un paso atrás. Ya no había nada que hablar. Las personas que minutos antes compartían risas con ella fueron alejándose poco a poco. Nadie quería permanecer en medio de aquella escena. Sus propios padres apenas podían sostenerle la mirada. Fue entonces cuando comprendió que no solo estaba perdiendo un matrimonio, también se desmoronaba la imagen que había construido durante años delante de todos. Subió lentamente las escaleras mientras el notario supervisaba el procedimiento correspondiente. Observé la escena con absoluta calma. No sentía satisfacción ni euforia, solo la certeza de que aquella etapa había terminado. Cuando regresó con una maleta, ya no transmitía la seguridad con la que había recibido a todos los invitados unas horas antes. Parecía completamente desorientada. Se detuvo frente a la puerta y me miró por última vez. Quizá esperaba encontrar dudas, arrepentimiento o alguna señal de que todavía podía cambiar el desenlace. No encontró nada, solo una decisión que llevaba meses construyéndose. La puerta se cerró lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de aquella casa dejó de ser incómodo. Era un silencio distinto, un silencio que transmitía tranquilidad. Con el paso del tiempo entendí que la verdadera justicia no siempre llega acompañada de gritos o discusiones. En ocasiones simplemente consiste en cerrar una puerta y no volver a abrirla. Ella creyó que siempre permanecería allí, dispuesto a soportarlo todo. Olvidó que quienes dedican su vida a resolver problemas también aprenden cuando una estructura ya no puede repararse. Han pasado 6 meses desde aquella noche. La casa sigue siendo silenciosa, pero ahora ese silencio ya no está lleno de sospechas ni de incertidumbre. Es el silencio de una vida que volvió a empezar. Muchas personas me han preguntado si alguna vez me arrepentí de haber actuado con tanta firmeza o de no haber aceptado una explicación. Mi respuesta nunca cambia. Las explicaciones sirven cuando alguien comete un error. Las decisiones repetidas durante mucho tiempo pertenecen a otra categoría. Durante varias semanas, Isabel intentó comunicarse conmigo desde distintos números de teléfono. También envió largos correos electrónicos llenos de promesas, arrepentimiento y la intención de empezar de nuevo. Nunca respondí. Comprendí que, en ocasiones, el silencio transmite mucho más que cualquier conversación. Con el tiempo supe que aquella relación que parecía tan importante terminó poco después. Cuando desaparecieron las comodidades que la rodeaban, también desapareció gran parte del entusiasmo que sostenía esa historia. La realidad terminó imponiéndose. Aquello me confirmó una idea que ya había aprendido. Las relaciones construidas sobre el engaño rara vez encuentran una base firme para mantenerse. Mientras tanto, yo recuperé algo mucho más valioso que cualquier propiedad. Recuperé mi tranquilidad. Volví a concentrarme en mi trabajo, organicé mis finanzas
y aprendí a disfrutar del tiempo conmigo mismo. No sentí la necesidad de comenzar otra relación inmediatamente. A mis 42 años, descubrí que la paz interior tiene un valor que durante mucho tiempo había pasado por alto. También vi a otras personas intentar reconstruir relaciones completamente deterioradas, solo para volver a atravesar el mismo dolor una y otra vez. Yo elegí un camino diferente: cerrar una etapa por completo y seguir adelante. La mayor enseñanza que me dejó toda esta experiencia es sencilla. La confianza nunca debería darse por sentada. Se fortalece con los hechos cotidianos, no únicamente con promesas o documentos firmados. Y cuando algo dentro de ti insiste durante demasiado tiempo en que hay señales que no encajan, quizá lo más inteligente sea prestar atención antes de ignorarlas. No pretendo ser el héroe de esta historia, solo fui alguien que decidió dejar de aceptar una realidad que ya no podía sostenerse. Con el paso del tiempo, entendí que la mejor respuesta no consiste en quedarse atrapado en el pasado, consiste en reconstruir tu propia vida, mientras todo lo demás sigue su curso. A veces la mayor victoria no es demostrar que tenías razón, es mirar hacia atrás y descubrir que aquello que parecía el final terminó convirtiéndose en el comienzo de una etapa mucho mejor. Si esta historia logró mantenerte atento hasta el final, apoya el video con un me gusta y comparte en los comentarios cómo habrías reaccionado tú en una situación parecida. Y si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.